Buenos días, mi nombre es Carla Saviñón y en esta ocasión estaré presentando un análisis literario desde la perspectiva poética. Antes de iniciar el análisis, primero definiremos lo que es la perspectiva poética. La poética es una ciencia que estudia el discurso literario, apunta a una reflexión científica sobre la literatura, ubicándose no en el conjunto de hechos empíricos que determinan las obras literarias, sino en el discurso literario. Asume que la obra literaria es una estructura abstracta posible, en la cual existen constantes discursivas que pueden ser estudiadas con rigor científico. Ahora, conociendo ya la definición de la perspectiva desde la cual vamos a analizar el poema, la obra que estaré presentando es un fragmento del poema de La hija reintegrada del autor dominicano Domingo Moreno Jiménez. Dentro de los elementos que estaré presentando se encuentran los elementos externos, como lo son la información sobre el autor, el contexto literario y el contexto histórico. Y respecto a los elementos internos, es el género literario, el tema principal, la composición, la musicalidad, el ritmo y, por último, las figuras retóricas. Con la información acerca del autor, Domingo II Moreno Jiménez nació en Santiago de los Caballeros el 7 de enero de 1894 y murió el 22 de septiembre de 1986. Este fue un escritor dominicano, fundador y líder del movimiento literario dominicano Postumismo, uno de los movimientos introductorios de la modernidad poética nacional. Escribió varias obras literarias, creó y dirigió el Instituto de Poesía Osvaldo Basil y se desempeñó también como profesor y director de escuela. Su poesía, considerada una de las primeras expresiones del movimiento que intentó renovar el verso en el país, abandonó los elementos métricos del poema e incorporó nuevos temas ligados a la tierra y al hombre dominicano. Escribió siempre a mano hasta pasados los 80 años de edad. En 1934, su hija, María Josefa Jiménez, de algunos meses de edad, muere de colerina. Su amigo, el poeta Tomás Morel, estuvo presente cuando Moreno, en pleno velorio de su hija, se puso a escribir la que llegaría a ser una de sus creaciones más logradas, el poema de la hija reintegrada, el cual, como ya había mencionado anteriormente, será el objeto de mi análisis. Respecto al contexto literario, la obra pertenece al movimiento literario postumista, dicho movimiento iniciado por el mismo autor. Este movimiento se caracteriza por cambiar totalmente las características del movimiento poético dominicano, abandonando la rima y haciendo que el escritor escriba los versos tal y como los pensaba, sin importar la rima de cada estrofa. En cuanto al contexto histórico, el poema fue escrito en 1934 durante el primer periodo de la dictadura trujillista, que fue de 1930 a 1938. Respecto al género, este poema pertenece al género literario lírico, ya que el autor expresa sus emociones y sentimientos en verso. Moreno Jiménez presenta la realidad desde su propia perspectiva y utiliza el arte de la palabra para expresar sus pensamientos, reflejar su estado de ánimo y sus sentimientos. Por tanto, predomina el uso de la primera persona del singular. En cuanto al subgénero, este pertenece a la elegía, puesto que el autor expresa el dolor que le causa la muerte, la pérdida, la separación o la ausencia de un ser querido. Es un poema meditativo y melancólico. En cuanto al tema principal, es la nostalgia sufrida por un padre tras la muerte de su hija y el consecuente dolor que siente con su partida. En este poema se desprenden sentimientos como pesar, aflicción y desconsuelo, mismos que quedan de manifiesto en cada línea escrita. En ese sentido,
El contenido de ellas nos permite afirmar que ciertamente se trata de un poema lírico perteneciente al subgénero de elegía, pues como se dijo anteriormente, en él Moreno Jiménez, apoyándose en versos que no tienen métrica ni ritmo fijo, nos describe incesantemente los pesares que lo invaden al saber que no volverá a ver a su pequeña. De la composición, el poema está compuesto por 31 estrofas breves y 120 versos cargados de un fuerte matiz triste y melancólico. Respecto a la musicalidad, en este poema domina una musicalidad suave y triste. La musicalidad es el ritmo interno que posee cada verso, sea por la rima o por el ritmo que domina el poema en su interioridad. Es un sonido de cadencia suave y de fuerza irresistible. La musicalidad se refiere a lo hermoso, estético y tangible de la música. En cuanto al elemento del ritmo, este poema es de ritmo libre, puesto que no se da una sucesión matemática y organizada en los versos. Respecto a la rima, este poema carece de rima, dicha cualidad es característica del movimiento al que pertenece. Podemos hacer evidencia de esto tomando un fragmento del mismo, que sería la tercera estrofa, y cito: no sé por qué tu agotamiento me trae una recóndita dicha negada de lágrimas, que me hace auscultar el corazón de la tarde. Podemos comprobar que carece de rima al no identificar una similitud o igualdad de sonidos entre dos o más palabras a partir de la última sílaba o vocal acentuada al final de cada verso. A continuación, una vista general del fragmento. Aquí podemos ver el fragmento con el último elemento interno aplicado, que son las figuras retóricas. También, a modo de ejemplo, le apliqué el análisis métrico a la primera estrofa solo para demostrar lo antes mencionado de que el poema no posee una métrica fija. Esta es la segunda parte del fragmento de manera general. Ahora pasaremos al mismo a modo de desarrollo para puntualizar las figuras retóricas. En el primer verso de la primera estrofa encontramos una paradoja cuya figura consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven contradicción. Y cito: hija, yo no sé qué decirte si la muerte es buena o si la vida es amarga. Fin de la cita. En el segundo verso de la primera estrofa, el autor se vale del símil o comparación para decir que su hija era más comprensiva que él. Cito: solo te aconsejo que despiertes, adulta de comprensión más que tu padre. Fin de la cita. En la segunda estrofa, versos 2 y 3, vemos una aliteración al repetir sonidos iguales o parecidos, al decir: una sábana blanca serán tus días, una sábana blanca será tu pasado. También, en el mismo verso, podemos identificar una anáfora cuando repite las palabras una sábana blanca al principio de los versos. En la tercera estrofa identificamos una comparación cuando el autor expresa: no sé por qué tu agotamiento me trae una recóndita dicha negada de lágrimas. La palabra negada se refiere a algo cubierto o sumergido en agua, por lo que al utilizarla en este contexto, el autor exagera la cantidad de sus lágrimas. En la quinta estrofa, el autor se vale de varias metáforas al expresarle de diferentes formas a su hija que su muerte debe hacerle un individuo insignificante. Al decir: vuelve mi proa añicos y mi voluntad una piragua, desnudo de bienes y desnudo de virtudes hazme. Por último, en la sexta estrofa podemos encontrar una antítesis al contraponer los términos microscópico y grande, y a la vez una hipérbole cuando habla sobre el tiempo de vida de su hija. Este sería el fin del análisis literario desde la perspectiva poética.
Y para finalizar mi trabajo estaré mostrando de paso mi texto comentario de en el poema de la hija reintegrada, escrito en 1934, de Domingo Moreno Jiménez. El tema principal es la muerte. Esto se evidencia a través del uso del lenguaje y de las figuras retóricas para expresar la tristeza y el desconsuelo que le causa la muerte de su hija. El poema inicia y se desarrolla con el yo lírico, expresando de diversas maneras el dolor que siente por su hija y el deseo de que su vida no fuese tan corta. El lenguaje juega un papel muy importante, ya que el poema está escrito en la primera persona del singular, lo que le da un toque de intimidad y de tristeza, puesto que es sobre el narrador que recae directamente el sentimiento de pérdida. El uso de figuras retóricas en vez de un mensaje directo le da a la obra una calidad que resulta sumamente placentera. Finalmente, podemos decir que esta composición es melancólica y hermosa. El autor describe de manera majestuosa el amor que sentía por su hija y el profundo sufrimiento que le provoca su ausencia. Teniendo en cuenta el ambiente donde el autor escribió el poema, en el velorio de su hija, no debe sorprendernos que esté cargado de angustia y desesperación. Es cuanto. Muchas gracias.